Bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos Buenas los tardes. compañeros que están y los que van a incorporarse en los siguientes minutos. Buenas tardes. Pueden apreciar la pantalla, ¿no? Hoy día vamos a ver el tema de medicina laboral y ergonomía, que son partes de la seguridad, de la salud ocupacional. ¿Se puede apreciar la pantalla? Sí, doctor. Yo no Sí, puedo. doctor. Se ve, ¿no? Muy bien. Bueno, habíamos visto varias áreas ya de salud ocupacional y habíamos también hecho unos repasos, o sea, una introducción general de lo que es la medicina del trabajo, sobre todo, con mucho detalle, pero vamos a hacer algunas puntuaciones para recordar y complementar lo que nos falta y luego terminar con el tema de la ergonomía, que es otra área que ahora sí está asociada a la medicina laboral, ¿no? Les decía de que la medicina es el área donde corresponde a todas las personas que trabajan en el área de salud, o sea, los médicos laboristas en este caso, que es una especialidad que se va a dedicar precisamente al manejo de todo este área, ¿no? Dice, la medicina del trabajo es la especialidad médica que se dedica al estudio de las enfermedades y los accidentes que se producen por causa y consecuencia de la actividad laboral. Así que las medidas de prevención que deben ser adoptadas para evitarlas o aminorar sus consecuencias. En relación a este concepto, nosotros tendremos que anotar que la medicina laboral es un área que va a hacerse cargo principalmente de la prevención, también de la asistencia, la curación y el mejoramiento, la rehabilitación de los pacientes. O sea, todas las actividades que tiene la salud se la traspasan y se las desarrollan también en medicina laboral, ¿no? Sus principales objetivos, la primera es la medicina del trabajo, tiene como objetivo mantener al trabajador o en el trabajador en un mejor nivel de salud. ¿Se acuerdan el concepto que dijimos que en forma resumida podríamos decir? Es salud ocupacional, se encarga de el bienestar físico, el mejor bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores. Entonces, está incluido dentro de su concepto esta parte del objetivo. Lo mismo que la prevención laboral. Habíamos indicado de que en una de las áreas como es la seguridad laboral, tiene como un punto importante de desarrollo el trabajo de la prevención con equipo de protección personal, mejoramiento de los ambientes de trabajo y también inclusive ve el tema del relacionamiento de las personas. Entonces, es uno de sus objetivos crear ambientes de trabajo ideales para poder desarrollar esta actividad. Igual, en medicina, una de las actividades también es la medicina asistencial o curativa. Se trata de que personas que hayan tenido ya sea un accidente, una enfermedad profesional, puedan ser atendidos a través de esta parte de la medicina que se va a encargar principalmente de la salud de los trabajadores. Entonces, vean, no es nada más que podríamos decir, es repetir las actividades que cumple la salud en forma general, pero aplicado al grupo de trabajadores cuando estamos hablando de salud ocupacional. ¿Cuáles son sus principales actividades? Uno, promover y prevenir el control de patologías asociadas con factores de riesgo laborales. Acuérdense cuando les decía, hay algunos lugares de trabajo donde se produce una gran cantidad de partículas por el tipo de trabajo que hacen. Hablábamos como ejemplo la minería, hablábamos como ejemplo las industrias donde utilizan grandes máquinas, moliendas, que producen partículas de diferentes materiales con los que se trabajan y que si estos al no protegerse podían depositarse en diversos órganos y provocar problemas, como las famosas neumoconiosis que vamos a ver cuando estemos viendo la clasificación de enfermedades profesionales, ¿no? También ver la ubicación, el tipo de ambiente
donde van a desarrollar sus actividades. No es lo mismo, les decía, que trabajar en el campo, a descampado, sin ningún tipo de protección. Tenemos consecuencias agudas, crónicas, como por ejemplo el agotamiento por calor, las deshidrataciones y a la larga muchos problemas osteoarticulares que se van a ir manifestando. Por esto entonces es una de las actividades que va a desarrollar la medicina laboral. Creo que hemos hablado ya con mucho detalle esto, pero para no dejarlo así a medias, algunos puntos, vamos a continuar. Dicen, ¿eh? ¿Cuáles son las actividades, dice, de su programa de medicina preventiva y del trabajo? Cuando nosotros estamos hablando de su programa, estamos hablando de que en epidemiología laboral, que es una parte que va a utilizar también la salud ocupacional para hacer investigación, cálculo y prevención o tomar medidas de prevención en muchos de estos casos. Habíamos puesto el ejemplo de que en epidemiología laboral se buscaba la información de cuál era el lugar donde había más riesgo, cuál era el riesgo que producía más accidentes y apoyados en la estadística podíamos conseguir una información tanto el momento como retrospectivamente, lo que nos permitía tomar decisiones al respecto de esta investigación que se hacía. Entonces, ahí sí podíamos tomar medidas preventivas, por ejemplo, el eliminar si el motivo de riesgo era una máquina, era una herramienta ya que había tenido mucho tiempo, o que era la falta de capacitación de los trabajadores, entonces teníamos que tomar medidas de educación, de información, de capacitación a los trabajadores que iban a mejorar con el riesgo por el cual había este tipo de accidentes, ¿no? Otra de las cosas también que en los trabajos siempre se ha pedido, inclusive con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, es la promoción. La promoción de la salud, el mantenimiento y mejoramiento de la salud de los trabajadores, ¿no? En este caso, el tema de la promoción es un tema de prevención. Es un tema donde a todos los trabajadores se hace la información, se traspasa, se transfiere conocimientos, se crean nuevas formas de desarrollar actividades sin perjudicar a la salud ni de él ni de los trabajadores. Hay algunas actitudes que podrían perjudicar al trabajador y a sus compañeros y que gracias a la promoción con la transferencia de conocimientos correctos vamos a poder lograr corregir estos y mejorar el rendimiento de cada uno. Entonces, vean, también el tema de la promoción de la salud está recomendado poder desarrollar en estas agrupaciones de personas que están acumulando o están en un lugar de trabajo. También podemos hablar de otro tipo de funciones, como por ejemplo las funciones de carácter médico, el reconocimiento médico de los trabajadores, el de ingreso, los periódicos y el examen final, o sea, el de fin de contrato o de jubilación. Las funciones de carácter fisiológico, o sea, en algunas empresas donde existen jornadas largas, jornadas de 8 horas y por la distancia, entonces también se puede ver el tema de la alimentación como una función para poder garantizar que estos trabajadores estén alimentados de forma suficiente y que puedan desarrollar un buen trabajo. Las funciones de carácter técnico, colaborado con los técnicos de seguridad, ver si las personas han cumplido con el mantenimiento de sus equipos y herramientas de trabajo, si tienen y están utilizando los equipos de protección personal y también si la infraestructura y los medios o los establecimientos en los cuales desarrollan cumplen con las normas y protocolos establecidos para desarrollar actividades, ¿no? Otra de las funciones es, por ejemplo, ver que la empresa y sobre todo las partes de la que está cumpliendo o está formada la empresa pueda cumplir con las normas, vigilar que las normas se cumplan, ver de que los avisos o los letreros
que indiquen algunas normas que tienen que cumplirse obligatoriamente se lleven a cabo. Para eso normalmente forman comités de vigilancia, comités de seguridad, comités de primeros auxilios que van a hacerse cargo de este tipo de controles, o sea, la función de supervisión y además la de evaluación. Lo mismo la función de capacitación. En la función de capacitación está el tema de los primeros auxilios. ¿Se acuerdan? En forma general hablamos de la atención primaria que decíamos que se refería sobre todo a crear equipos de atención de primeros auxilios. Y eso se hacía entre los propios trabajadores, ¿no? Las funciones de investigación y relación con los diferentes accidentes que puedan haber. Hace rato les hablaba de la epidemiología laboral, de la bioestadística, y etcétera, otras algunas asignaturas que se requieren precisamente para ver la frecuencia, el lugar o dónde se producían la mayor cantidad de riesgos y accidentes o enfermedades profesionales para poder limitar, eliminar o resolver este riesgo. Entonces, es otra de las funciones que tiene. También el tema del tema administrativo, recolección y elaboración de información, no solamente de los accidentes, sino también del material que va a ingresar, del material que van a requerir, de qué tiempo se debe hacer el recambio y todas esas cosas que están en parte de este tipo o esta parte de la salud ocupacional. ¿Estamos bien? ¿Están por ahí o no? Hola. Sí, doctor. Estamos bien, doctor. Ya. Yo pensé que se habían dormido. Bien, entonces vean, es un repaso de lo que hemos hablado ya en las anteriores clases y que medicina laboral sí es una parte importante de la salud ocupacional. Les había dicho en realidad es la parte que va a capitalizar la información de las otras áreas y actividades para poder cumplir con el objetivo general de la salud ocupacional, que es velar por el completo bienestar del trabajador, ¿no? En el tema de salud físico, psíquico, social. Entonces, cada uno de estos tres aspectos que estamos indicando en el concepto tienen una parte de la salud ocupacional que se va a hacer cargo. En el tema de medicina laboral también está involucrada esto que nosotros lo conocemos como ergonomía. ¿Se acuerdan de la ergonomía? ¿Qué decíamos que era la ergonomía? Comodidad. O sea, es una palabra que significa en realidad comodidad, que significa Confortable. Exacto, que sea confortable, que el trabajo que vayan a desarrollar las personas estén a disposición de los trabajadores o que las condiciones que tenga este trabajo esté de acuerdo al tipo de personas que van a desarrollar ese trabajo, ¿no? Entonces dice la ergonomía. Cuando vamos a hablar de ergonomía, nosotros vamos a hablar también de prevención de riesgos laborales, pero con seguridad vamos a hablar de prevención de los riesgos que se inician a partir de situaciones que van a, de alguna manera, forzar posiciones, van a manera de forzar a esfuerzo físico, van a forzar, por ejemplo, a que podamos utilizar herramientas no adecuadas que exigen demasiado esfuerzo físico de las personas, todas esas cosas, ¿no? Entonces, también es un sector de la ergonomía, pero actualmente se le está, como se dice, integrando a la salud laboral, a la medicina laboral. Por eso es que vamos a hablar a continuación de lo que es ergonomía, ¿no? También debemos decir que la ergonomía, como un área de la salud ocupacional, tiene varios conceptos, ¿no? Uno de los conceptos dice es el estudio cuantitativo y cualitativo de las condiciones de trabajo de la empresa.
Muriel, que es otro médico que también se ha ocupado de la ergonomía, nos dice la ergonomía es el estudio del ser humano en su ambiente laboral. Otro concepto, dice, es el análisis de los procesos industriales centrado en los hombres que aseguran su funcionamiento. Para nosotros la ergonomía es la parte de la salud ocupacional que permite que el trabajo se acomode al trabajador, que el trabajador cuente con todas las condiciones para poder desarrollar sus actividades en forma normal. Lo contrario significa que es antiergonómico, que no va a apoyar y que el trabajador por este aspecto va a tener generalmente problemas en desarrollar sus actividades. ¿Cuáles son los principios básicos de la ergonomía? La ergonomía es la parte del estudio de trabajo que con el conocimiento de la anatomía, o sea, para hacer ergonomía nosotros tenemos que conocer anatomía, o sea, saber qué partes del organismo podrían estar expuestos, por ejemplo, a un riesgo físico, ¿no? Saber cómo funciona el organismo, saber cuál es el comportamiento de las personas, saber cuáles son sus formas de vida, sus relacionamientos y además las técnicas con las que van a desarrollar las actividades. Estos aspectos que son importantes para la ergonomía nos van a permitir tomar medidas que resuelvan la posibilidad de daño, sobre todo por la falta de comodidad, por la falta de confort o por la dificultad que pueda corresponder o significar para los trabajadores, ¿no? Entonces, es importante cuando estamos hablando. ¿Cuáles son los objetivos? Uno, reducir lesiones y enfermedades ocupacionales. Es lo mismo que todos los otros, las otras áreas, solo que estas se relacionan directamente con los aspectos que hemos anotado. Disminuir costos por incapacidad de trabajadores, que es en forma general para la salud ocupacional. Aumentar la producción es un objetivo general también. Personas que no tienen problemas de salud, personas que tienen todas las condiciones para desarrollar un trabajo, van a poder tener mejor producción, ¿no? Van a poder mejorar la calidad del trabajo, van a tener menos ausentismo. Son personas que no va a haber, donde no va a haber accidentes ni enfermedades profesionales, lo cual va a facilitar que el ausentismo disminuya considerablemente. Además, que por el conocimiento, la forma y la educación, la capacitación que tengan estos trabajadores, van a poder aplicar las normas y dejar de no observar razón por las que generalmente existen los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y todas esas cosas. No va a ocurrir lo que ahora está ocurriendo, ¿no? Ustedes no sé si se fijan en los informativos en la televisión, hay algunas autoridades de salud que están refiriéndose respecto a la información y la seguridad del coronavirus, pero con el barbijo por debajo de la nariz, y están recomendando de que, por favor, que deberían utilizar los barbijos como un medio de, sobre todo, de prevención a las personas que están estornudando o tienen alguna sintomatología. Entonces, no se ve muy bien, ¿no? Entonces, es para eso. Las personas que van a construir o están trabajando en una construcción, obligatoriamente, si es que ellos conocen, tienen que utilizar un casco de protección. Pero si no están enterados y no saben, y va antes la molestia, que es muy pesado, que es muy caliente, antes que la prevención, generalmente no van a ver, van a inobservar las normas y vamos a tener como resultado accidentes. También disminuir la pérdida de materia prima. Bueno, eso se aplica más a los otros sectores, pero en este caso de la ergonomía también, porque sobre todo vamos a ver, vamos a poder medir la posibilidad de actividad que pueda tener el trabajador respecto, por ejemplo, a el esfuerzo que desarrolle para movilizar objetos de peso mayor, ¿no? Entonces, también es uno de los objetivos. Entre otros, también
generalmente un objetivo general sería el de encontrar una interacción, un equilibrio entre el hombre y la máquina. Habíamos hablado como un ejemplo el tema de los estibadores o los cargadores del mercado, ya me olvidé su nombre, el abasto, donde algunas personas cargaban esas bolsas de cebolla de 4 o 5 quintales en la espalda y que generalmente habíamos visto también de que en un tiempo más o menos corto dejaban de trabajar por lesiones en la columna. Entonces, uno de los objetivos es precisamente eso, que la ergonomía nos permita medir hasta dónde una persona o un trabajador puede desarrollar esfuerzos de este tipo, ¿no? Entonces, creo que uno de los objetivos generales es ese, ver la interacción, el equilibrio entre el trabajo, el hombre y la máquina. La ergonomía tiene un montón de clases, de tipos de trabajo que se desarrollan, que tienen importancia sobre todo al momento de que estemos planificando un trabajo, ¿no? La ergonomía biométrica que se va a encargar sobre todo de medir la capacidad de las personas, ¿no? La ergonomía ambiental que se va a encargar de acomodar que la ergonomía, el ambiente donde se va a desarrollar tenga todas las condiciones ambientales necesarias. Por ejemplo, que las temperaturas sean adecuadas, que los muebles sean adecuados, que las máquinas y la tecnología que vamos a utilizar también estén en una posición adecuada. Ahí habíamos hablado el tema del ejemplo de las secretarias con la pantalla de la computadora muy por encima de la línea de los ojos. Entonces, estas tenían generalmente por este problema, por este riesgo ergonómico, generalmente lesiones a nivel cervical a la larga y que se consideraban como una enfermedad profesional. La ergonomía cognitiva, sobre todo en el tema de la comunicación interrelacionamiento entre los diferentes niveles de cualquier tipo de trabajo. La ergonomía preventiva, que se va a encargar de ver de que el material de seguridad, como los equipos de protección, sean los adecuados. Un ejemplo, en este momento estamos utilizando unos barbijos que está demostrado que no tienen mucha duración y que más bien pasado un tiempo estos barbijos se convierten en una forma de esponja que va a absorber los microorganismos que están en el ambiente. Entonces, en ergonomía, esto debería clasificarse como no apto para el trabajo que están desarrollando por las largas jornadas. Entonces, seguramente recomendaría que estos barbijos sean cambiados periódicamente para disminuir la posibilidad que indicamos, ¿no? Entonces, o nos dirá, recomendamos para esto utilizar el barbijo N95 o N91, que nos va a durar mucho más tiempo y tiene mayor seguridad por los filtros con los que cuenta para poder cumplir con su función. Entonces, se refiere a eso. La ergonomía concepción es, aquí sí, si se acuerdan ustedes cuando hablábamos de los muebles, ¿no? Los muebles tienen que estar ergonómicamente construidos. Por suerte, en el área de salud, por ejemplo, ya tenemos todos los muebles, todos los equipos que vamos, sobre todo los equipos, muebles que vamos a utilizar en los hospitales, ya están estandarizados. Y se supone que estos han sido ya planificados, han sido diseñados, tomando en cuenta todos los aspectos que anteriormente hemos indicado. Las gradillas, por ejemplo, tienen una altura ya determinada, un ancho determinado, las camillas del mismo modo, las sillas donde va a estar el médico y todas esas cuestiones, también se supone que la ergonomía de concepción o de diseño es la que se encarga de que se cumpla. También tenemos la ergonomía correctiva.
es aquella que se encarga del último paso en los temas de planificación y que se llama evaluación, de la que habíamos hablado anteriormente. Es un área de la ergonomía que va a evaluar cómo está el trabajo, ¿no? Empezando por el ambiente, los muebles, las máquinas, las condiciones de trabajo y todas esas situaciones que al final nos va a dar resultados Doctor, para poder hacer correcciones en este tipo de problemas. ¿Me están siguiendo o se durmieron? Sí, le estamos siguiendo, doctor. Sí, doctor. Estoy esperando que me todo. paren Sí. y si hay alguna pregunta, me paran, ningún problema, paramos y repetimos. ¿Ya? Bien, y si no, al final también vamos a tener un momento. Es posible que se nos corte la aplicación, entonces nos damos unos 7 minutos de receso y luego volvemos para la segunda parte. Al principio de la segunda parte llamamos lista, ya sabemos, ¿no? Entonces, que en los otros sectores también tenemos factores de riesgo. Factores de riesgo que varían un poquito en relación a los otros sectores de la salud ocupacional. Aquí, sobre todo, vamos a tomar en cuenta las características físicas de la tarea, ¿no? O sea, hay algunos trabajos en los cuales, por ejemplo, el trabajador tiene que estar sin moverse, todo el tiempo de pie en bipedestación, sin movilización, lo que va a predisponer algunos problemas. Ya ustedes se deben imaginar a qué tipo de profesión estamos hablando, ¿no? Los barberos, los peluqueros, generalmente trabajan jornadas muy largas de pie y con muy poca movilización. Y en estos es muy frecuente ver problemas, sobre todo a nivel vascular, a esas famosas varices que se deben precisamente a este tipo. O otras que requieren posturas forzadas, posturas donde uno tiene que estar en una posición inadecuada por periodos muy largos. Gente que tiene que desarrollar actividad en forma, en una posición no adecuada, como estar agachado, estar en 4 apoyos y todas esas cuestiones que por el tiempo de desarrollo de actividades van a provocar o terminar en accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. El desarrollo de fuerzas, o sea, desarrollar fuerzas porque vamos a trabajar levantando y haciendo esfuerzos grandes para poder cumplir las actividades, sobre todo esas personas que están encargadas de traslado, como esos cargadores o estibadores de cebolla en el mercado que dijimos. Entonces, estos sí van a tener problemas, sobre todo a nivel de la columna, debido al esfuerzo que están desarrollando. El tema repetitivo significa que en algunas fábricas, bueno, ahora ya se está cambiando mucho porque se está robotizando y estos se están cambiando a las personas por robots, robots que desarrollan actividades repetitivas y que generalmente no les afecta mucho al tema de la salud porque estos necesitan mantenimiento y seguramente cambio cuando llegue el tiempo o el fin de su vida útil. En cambio, antes las personas eran las que desarrollaban esta actividad, sobre todo en las fábricas en serie. Estos requerían de hacer movimientos de un lado a otro lado en forma repetitiva y durante toda la jornada. Estas actividades generalmente terminaban con problemas sobre todo en las articulaciones donde desarrollaban actividad por estas jornadas. Lo mismo ocurría, por ejemplo, con las personas que trabajaban metiendo datos, ya sea en computadoras o en máquinas de escribir como antes, que generalmente tenían problemas en las articulaciones de las manos, ¿no? O actividades desarrolladas con uno de los miembros y que por el tiempo generalmente terminaban en lesiones que disminuían su trabajo o terminaban como enfermedades profesionales. Lo mismo, el otro factor que tenemos que identificar son sobre todo aquellos factores físicos, aquellos factores químicos y aquellos factores biológicos que estaban dentro o en el ambiente de trabajo. El tema de la vibración.
gente, por ejemplo, que trabaja en construcción y que está encargada de utilizar esos taladros neumáticos, ¿no? Que les deja un buen tiempo de vibración y generalmente termina con lesiones de este tipo. La presencia de ruido, como los marcadores de aeropuerto, o la presencia de humedad en aquellos lugares donde es necesario tener ambiente de este tipo, o lugares donde la humedad es muy alta, también han terminado con problemas de accidentes o en cambio con enfermedades profesionales. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en el tema de las posturas, a nivel de la muñeca, la posición de extensión y flexión se asocia generalmente al síndrome del túnel carpiano. ¿Se acuerdan qué era el túnel carpiano? ¿Para tomar el pulso? Ese es el canal radial. Ay. El túnel carpiano. Acuérdense de carpo. Debido, dice, a la desviación ulnar mayor de 20 grados, se asocia generalmente a un dolor. Y esto se llama el síndrome de túnel carpiano. Así se llama, ¿no? Está en la mano. Generalmente personas que están utilizando teclado y están durante muchas horas o realizando trabajo manual con movimientos en esta región de la muñeca. Entonces se provoca un dolor en el carpo de la mano, provocando en muchas ocasiones lesiones que dejan fuera del trabajo a las personas, sobre todo en personas que trabajan en forma manual, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que hay una lesión, hay problemas con el sistema nervioso, sobre todo una rama del nervio ulnar que se pasa por este sector. Vamos en la parte inferior acá, cuando pase ¿cómo se llama? La diapositiva, hay una pequeña explicación de lo que es el síndrome del túnel carpiano, que lo vamos a ver con mucho más detalle cuando estemos viendo enfermedades profesionales, ¿ya? Entonces, ¿seguimos? Bien. Sí. Hay otra lesión muy frecuente que se refiere a la parte de la flexión del hombro. Dice, hay una flexión mayor de 60 grados que se mantiene por más de una hora y día y se asocia con el dolor agudo en el cuello, en las manos, a la altura del hombro, se asocia a una tendinitis. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguna vez en la escuela les han castigado levantando las manos o estirando los brazos en forma perpendicular al cuerpo? Los profesores hacían ese tipo de castigos antes, ¿no? Y entonces no se podía aguantar. Por el dolor teníamos que bajar. Precisamente eso es lo que ocurre, ¿no? Actualmente, muchas personas, sobre todo que han trabajado durante mucho tiempo, han estado desarrollando actividades en esta posición, terminan generalmente con problemas como el tema del hombro congelado, temas de bursitis que al final resultan por un proceso inflamatorio debido a este tipo de posiciones. Entonces son consecuencias que ocurren debido al esfuerzo o a la posición forzada durante un periodo prolongado. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con las señoras, las secretarias, en lo que hace rato decíamos, que tienen una pantalla muy elevada y ellas tienen que forzar su cabeza, hiperextender la cabeza por mucho tiempo. Entonces terminaban con un dolor en la región cervical, en la parte de un poco por debajo de la nuca, lo cual sí seguía durante mucho tiempo, terminaban con cervicitis, con problemas a este nivel que se convertían en una enfermedad profesional. Entonces, es parte de la observación de la ergonomía para resolver estos problemas. Y el problema era muy fácil, si era adecuar el trabajo a una posición que no esté forzada. En caso de la secretaria,
bajar la pantalla a la altura de los ojos, en el caso del hombro, bajar la actividad a una altura más baja, y en el otro caso, en el tema del túnel carpiano, principalmente dar actividad entrecortar entre actividades prolongadas a un tiempo de relajamiento o ejercicios para poder desarrollar actividad de mejor forma. Entonces, se dan cuenta, el tema de las posturas es una de las actividades que tiene que ser corregida por la ergonomía. En el tema de la columna, igual, en cualquier nivel de la columna, las posiciones forzadas o posiciones posturales durante mucho tiempo, del mismo modo nos van a provocar problemas en este nivel. En el tema de la ergonomía ambiental, esta se encarga precisamente de ver de que el ambiente tenga las condiciones adecuadas en temperatura, las condiciones adecuadas en iluminación, condiciones adecuadas en los muebles, condiciones adecuadas en la facilitación de la movilización de una cantidad de pesos. Entonces, todas estas situaciones han de ser revisadas y, sobre todo, mejoradas para mejorar el trabajo de las personas. Y del mismo modo, disminuir la posibilidad de accidentes de trabajo, la posibilidad de enfermedades profesionales y, en algunos casos, hasta la muerte, que es un resultado también que se trata de evitar en salud ocupacional, ¿no? Lo mismo, en ergonomía también lo mismo, por eso les decía que está un poco asociado a la medicina laboral. El médico laboral va a ver las condiciones individuales de las personas, ¿no? Ver si su altura, ver si las condiciones biométricas que tiene la persona son adecuadas al tipo de trabajo que va a realizar, ver después de que ya ha visto que su estado de salud es bueno, es adecuado y es apto para desarrollar un trabajo, ver si el trabajo va a corresponder a una persona de edad femenina, a una edad de sexo femenino o sexo masculino, o también va a ver la edad. Entonces son condiciones que en ergonomía también se tiene que observar precisamente para evitar que por un error estos riesgos puedan provocar accidentes, puedan provocar enfermedad profesional y, sobre todo, a veces parar o disminuir la actividad productiva de cualquier institución que desarrolle actividad, ¿no? ¿Estamos ahí o es que se durmieron? Sí. Sí, para, Aquí despiertos. Estamos acá. para que